Mi nombre es Diego Mónaco, trabajo como especialista de convertidores de frecuencia y de otros productos en la división de Drives en Argentina. Y hoy vamos a charlar sobre lo que sería una selección y un dimensionamiento de un convertidor de frecuencia. Comenzamos a hablar de lo que son los accionamientos de potencia. Un accionamiento de potencia que nosotros tenemos habitualmente en nuestras plantas, en nuestras fábricas, consta desde la instalación eléctrica, desde nuestra bajada de tensión de alimentación con nuestros transformadores, los convertidores de frecuencia, toda la maniobra eléctrica que tiene asociado ese convertidor de frecuencia hasta la línea de alimentación del transformador, el motor y lógica, que puede ser un sistema de control y demás, que puede tener asociado también ese accionamiento y ese proceso. ABB puede trabajar como proveedor de todas estas instancias y de todos estos productos, esos es importantes que lo tengan, y mismo en el asesoramiento de cómo trabajar con las diferentes aplicaciones y los diferentes accionamientos que quieran llevar en planta. Hoy nos vamos a centrar en dimensionar y seleccionar un convertidor de frecuencia para una aplicación en conjunto con un motor. Este video que les voy a mostrar ahora lo habíamos dejado como link en el video de la presentación, pero si no tuvieron todos la oportunidad de verlo, a mí me gustaría que lo viéramos todos juntos ahora, mismo después si tienen alguna consulta la podemos abordar, y explica cómo funciona un convertidor de frecuencia, qué es, ¿no? Porque si vamos a hablar de cómo seleccionarlo o cómo dimensionarlo, está bueno tener en claro qué es, ¿no? Antes de pasar a la siguiente etapa, que sería la de selección del equipamiento. Primero entendamos bien de qué se trata y después hacemos el tema de la selección. Tal vez haya pasado al lado de uno sin saberlo. O puede que hasta sepa cuántos tiene. En cualquier caso, los motores eléctricos desempeñan un papel muy importante en nuestros negocios y nuestra vida cotidiana. Son los responsables de hacer funcionar todo lo que necesitamos, tanto en el ocio como en el trabajo. Y todos estos motores funcionan con electricidad. Para poder generar par y controlar la velocidad, consumen cierta cantidad de energía eléctrica. Todos estos motores consumen electricidad para proporcionar el par o la velocidad requeridos. En caso de que este par o esta velocidad sean demasiado altos o bajos, se utilizan controles mecánicos para ralentizar o controlar la salida. Esto no es eficiente, ya que se desperdician materiales y energía. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige Esto el proceso lo en vimos cuestión. también un poco en el webinar de eficiencia energética, ¿no? Lo bueno que era poder regular la velocidad de los motores dependiendo del proceso con el convertidor de frecuencia y no estrangulando cañerías y demás métodos mecánicos, ¿no? Esta tecnología se denomina convertidor de frecuencia de corriente alterna. ¿Y qué son estos convertidores de frecuencia? Los convertidores de frecuencia de corriente alterna, también denominados convertidores de velocidad variable o de frecuencia variable, variadores o simplemente convertidores. ¿Cómo funciona un convertidor? Los convertidores se encuentran entre la alimentación y el motor. La energía de la red atraviesa el convertidor, que regula la energía que se transmite al motor. Vienen los 50 Hz Dentro del convertidor, de la línea, pasan por un pasa a rectificador, través de un rectificador que transforma la corriente y luego alterna pasan por un entrada filtro en que corriente hace mucho continua. más, Esta carga los condensadores del convertidor, proporciona una corriente continua de lo que menor, suaviza la una forma tensión de continua de onda la mayor corriente calidad, eléctrica, proporcionando una fuente de alimentación y a partir del limpia. bude continuo a través del módulo continuación, la IGBT energía pasa de los se modula hacia el condensadores motor a con la un frecuencia inversor que queramos. transforma la corriente continua en corriente alterna de salida, que es la que se transmite al motor. Este paso permite que el convertidor ajuste la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del proceso.
Esto significa que los motores de corriente alterna funcionarán a la velocidad o par indicados de acuerdo con la demanda. Así, los convertidores suponen un gran ahorro económico. Además de ahorrar energía, nuestros convertidores también le ayudarán a reducir los costes de mantenimiento y las emisiones de ruido. También pueden ayudarle a lograr sus objetivos medioambientales. Por ello, hemos desarrollado una amplia gama de convertidores para todas sus aplicaciones, grandes o pequeñas. Con esto entonces me parece que es un video que deja muy claro cómo funciona por dentro el convertidor de frecuencia, ¿no? Qué es lo que hace y cuáles son las partes que lo componen. Cuando yo les hablaba después de la pregunta que les hice qué esperaban tener con un accionamiento de velocidad variable, agregarle al accionamiento de potencia el convertidor de frecuencia, había unas cositas que yo les quería marcar, que eran ahorro energético, corriente de arranque controlada, menor demanda de potencia de arranque, aceleración controlada, velocidad de operación ajustable, límite de par ajustable, inversión de sentido de rotación, paro controlado, reemplazo de equipamiento mecánico, seguridad. Todos los convertidores de la frecuencia de dB, todos vienen con el Sextor-Off incorporado. Ese Sextor-Off incorporado lo que les permite es trabajar con el máximo nivel de seguridad en maquinarias, que es el de SIL 3. Si usan la norma SIL, pueden utilizar otra norma y también les va a permitir en otra norma trabajar con el máximo nivel. Entonces, ahora teniendo un poco más claro, digo, ¿por qué buscar un accionamiento de velocidad variable dentro de mi planta? ¿Qué beneficios me trae el hecho de trabajar con un convertidor de frecuencia en una aplicación que tiene un accionamiento, que tiene una máquina eléctrica como un motor? El motor lo que tiene es la curva característica típica de cupla con velocidad. Y si funciona en forma motórica, en forma de motor, vamos a trabajar en este cuadrante y con esta curva. Y si trabajamos en modo generador, trabajamos en este cuadrante y con esta curva. En modo generador, el motor va a operar cuando está frenando. Cuando nosotros tenemos una máquina eléctrica que está frenando, cumple con las mismas condiciones físicas como si estuviésemos haciéndolo trabajar como un generador. ¿Qué logramos con el convertidor de frecuencia? Lo que logramos es mover esa curva que tenemos de cupla velocidad a diferentes tipos de velocidades, ¿sí? En el eje X tengo el eje que tiene la velocidad, en el eje Y el torque o la cupla, y vemos que con el convertidor de frecuencia lo que podemos hacer es mover esa curva característica del motor y situarla en cualquier velocidad que nuestro proceso requiera. Eso es lo que se logra hacer con el convertidor de frecuencia. Este es el diagrama básico del convertidor de frecuencia de corriente alterna. Como habíamos visto en el video, tenemos la etapa rectificadora, el bus de continua y la etapa inversora con los módulos IGBT y representado el motor. En un esquema mucho más básico, ¿sí? Tenemos etapa rectificadora, bus de campo, etapa inversora. Este es el convertidor estándar, el típico. Y ustedes seguramente en algún momento escucharon hablar de los convertidores regenerativos. ¿Y por qué también traje asociado a la curva del motor, ¿no? De cuando está frenando? ¿Qué pasa cuando el motor está frenando? Dijimos que tiene la cupla invertida y trabaja como un generador. Si nosotros trabajamos y tenemos que hacer frenar por requerimiento de una cierta manera y es un poco estresante para el proceso o para la máquina, necesitamos manejar ese frenado de alguna manera y ahí es cuando entran en juego lo que llamamos chopper. Seguramente todos escucharon hablar de los choppers de frenado, ¿no? ¿Cuándo utilizo un chopper de frenado? Bueno, el chopper de frenado se tiene que utilizar por esto, ¿no? Cuando el motor empieza a trabajar como un generador, inyecta energía hacia el convertidor de frecuencia, el bus de continua se empieza a cargar y ese bus de continua tiene un límite, ¿sí? El convertidor se tiene que proteger de alguna manera.
Cuando no se tiene, digamos, la posibilidad de trabajar con chopper o con un convertidor regenerativo, lo que se hace es que cuando este bus de continuo alcanza valores críticos, suelta el motor, suelta el frenado y lo deja en paro libre, lo que se llaman coast. Pero cuando no se puede soltar y se tiene que frenar de alguna determinada manera, eso hay que manejarlo y a través de un IGBT se maneja un drenado hacia una resistencia que es la famosa resistencia de chopper. ¿Qué pasa con esto? Nosotros logramos tener el frenado que nuestro proceso necesita, que nuestro accionamiento de potencia necesita, pero malgastamos energía, malgastamos dinero, porque toda la energía que drenamos a la resistencia de frenado es energía que se transforma en calor y se pierde. Entonces la verdad que eficientemente no es algo, digamos, muy bueno. Si nosotros trabajamos con convertidores de frecuencia regenerativos, lo que sucede es que esta tapa de entrada, como habíamos mostrado en el video y en el esquema básico de un convertidor estándar, pasa a ser también de otro módulo de IGBT. Y al ser un módulo de IGBT, lo que tiene es que puede modular de nuevo, puede hacer una modulación en sentido opuesto. Y lo que genera es que cuando el motor trabaja como motor, en aplicaciones totalmente estándar y en el manejo estándar de un motor, tenemos la energía que entra desde la línea y la energía que llevamos hacia el motor, pero cuando el motor entra a frenar, la energía que inyecta como generador ese motor adentro del convertidor de frecuencia se vuelve a reinyectar a la red. Ya no necesitamos, cuando toma valores críticos el bus de continua, ya no necesitamos ni soltar el frenado, el frenado del motor, necesitamos drenar ningún tipo de energía hacia la resistencia. Lo que hacemos es hacer una devolución a la red. Y con eso que hacemos mucho ahorro de dinero. Entonces, en limpio, para que lo tengan en cuenta, ¿qué tipos qué es el convertidor? Bueno, el convertidor de frecuencia tiene 3 etapas, tiene la etapa rectificadora, el bus de continua y la etapa de salida de IGBT, que es la etapa que modula hacia el motor. Y en el caso de que ustedes quieran trabajar con un tipo de frenado determinado, pueden trabajar con el chopper, que vimos muy bien cómo funciona, o pueden trabajar con un variador o un convertidor de frecuencia regenerativo que cambia esa etapa de entrada, en vez de ser de módulos de diodo tiristores, puente rectificador común, a un módulo de IGBT que puede modular hacia la red de alimentación la energía que está produciendo en ese motor, en ese momento, nuestra aplicación con el motor frenando. Bien, una vez que ya creo que charlamos bastante de lo que es un convertidor de frecuencia, cómo funciona y cómo son sus etapas que lo componen, vamos a empezar a hablar, sí, ahora de cómo seleccionamos un convertidor de frecuencia para nuestras aplicaciones. Cuando tenemos un proyecto que implica un accionamiento de potencia, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una es la selección, por supuesto, técnica económica, ¿no? Si yo tengo una solución ya hecha y la puedo reutilizar, si tengo que salir a comprar una solución nueva, tratar de ser lo más óptimo en costo-beneficio, como para que el proyecto tenga una solución técnica muy solvente, pero también sea muy viable en cuanto a lo económico. Podemos evaluar tasas de retorno por eficiencia energética, ¿no? Hay un montón de cosas a tener en cuenta en la evaluación de llevar adelante la inversión para este proyecto de lo que sería la aplicación con el convertidor. Requerimientos de la aplicación y su entorno. Si nosotros tenemos ya una sala eléctrica definida, si vamos a tener un tablero ya con lugar como para implementar o tenemos que ir por un tablero. Si queremos poner un tablero, directamente preferimos trabajar con un grado de IP mayor en el equipamiento, en el drive, y colgarlo directamente en la estructura de la máquina, ¿no? Tenemos que evaluar un montón de requerimientos y entorno, si va a estar en la altura, si va a estar trabajando con motores de zona explosiva. Bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta que tienen que ver con el entorno y los requerimientos de la aplicación. ¿Qué aplicación va a ser, no? Obviamente, es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y después tenemos consideraciones con el accionamiento en el conjunto que tiene que ver
Bueno, a ver, yo tengo un motor, ¿qué tipo de motor tengo? Voy a tener asociado un cardan, voy a tener asociado alguna reducción, todo el entorno del conjunto mecánico que va a operar con el convertidor de frecuencia. Y también hay que tener en cuenta que no es menor el tema del mantenimiento. Nosotros cuando hablamos en la presentación, no sé si tuvieron la oportunidad de poderla realizar la semana pasada conmigo, mismo Jesús también en la parte de motores, también la semana pasada estuvo charlando un poco de esto. Por ejemplo, si nosotros colocamos un convertidor de frecuencia en unas aplicaciones como torres de enfriamiento o en un compresor, los costes de mantenimiento disminuyen muchísimo. Entonces también a la hora de evaluar la inversión de un convertidor de frecuencia, también entra en juego toda la plata que nos ahorramos de mantenimiento en ciertas aplicaciones. Bueno, todo eso hay que ponerlo en juego justamente para poder hacer esa selección técnica económica lo más fino posible y lo más certero posible y conveniente. ¿Qué debo considerar cuando selecciono un convertidor de frecuencia? Parámetros a considerar. Tenemos un criterio funcional que tiene que ver con la fuente de alimentación, con la fuente donde, digamos, la tensión con la cual voy a alimentar ese equipamiento, los datos del motor y la aplicación. Que la aplicación lo más importante es la carga y qué tipo de control quiero hacer. Luego tengo que ir a los datos de instalación. Me tengo que preguntar dónde lo voy a instalar. ¿Cómo van a ser las condiciones ambientales? La temperatura de trabajo, si voy a trabajar en una sala eléctrica refrigerada, si va a trabajar en una estructura de una máquina abierto al galpón de la planta, si va a trabajar en altura. Nosotros tenemos mucho, la verdad que el país tiene tanta variedad de regiones que nos da el desafío de dimensionar, digamos, en todas las condiciones ambientales que el planeta presenta. Y bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta con la altura es el derrapeo, ¿sí? Es importante tener en cuenta si va a estar en altura, si va a estar a nivel del mar, si va a estar con polvo, si va a estar con humedad, ¿sí? Los criterios de compatibilidad. Ahora vamos a ir detallando y hablando más profundo de cada uno de ellos, ¿sí? Esto lo pongo a modo de presentación genérica. Después hay que tener en cuenta la interfaz, importantísimo. Va a estar solo, va a ser una aplicación, un accionamiento standalone, va a ser parte de un sistema de control, va a tener asociado alguna lógica, viene a necesitar un HMI como para que pueda trabajar un usuario de una manera mucho más cómoda en un seteo del proceso, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta cada una de esas cosas. Pensar en esto antes de realizar una selección o ponernos a dimensionar un equipo nos ahorra tiempo, ¿sí? Nos ahorra tiempo porque después, si no, tenemos que empezar a rever o aparecen ciertas cosas que no habíamos pensado y nos las topamos cuando ya estamos con el proyecto avanzado. Vamos a profundizar ahora en la que sería el criterio de funcionalidad. Y vamos a desglosar cada una de las partes que nombramos anteriormente. Primero lo situamos en la fuente de alimentación. Bueno, voy a tener fuente de alimentación alterna o continua. Voy a tener que poner un convertidor para que maneje una máquina eléctrica de corriente continua o vamos a trabajar en alterna. ¿Qué tensión? Voy a trabajar en alterna. ¿Qué voy a trabajar? Con 380, voy a trabajar en norma NEMA con 460, 60 Hz, voy a trabajar con norma europea de 380, 50 Hz, con 690. Voy a empezar a evaluar con qué tensión me conviene trabajar por la solución o si ya la tengo en la planta, con qué tensión dispongo para no tener que hacer una compra de un transformador que no tiene sentido realizarla. Y después, bueno, suministros de red pública, suministros de red, si vamos a trabajar en una red pública, si vamos a trabajar en una red industrial, por el tipo de filtros que hay, de filtrado y de cuidados a tener en cuenta, y mismo si, por ejemplo, en algunas regiones también que se cogenera, algunas plantas que cogeneran, si voy a trabajar directamente de una cogeneración de nuestra planta o voy a acceder directamente a la tensión de red, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos por un tema de calidad y de cuidado que tenemos que tener con la red.
Después, importantísimo, datos del motor, ¿sí? Los datos del motor, si vamos a trabajar con un motor de alterno, un motor de continua, bueno, mismo por lo que vimos antes, si va a ser un servo, qué tipo de motor va a ser, si va a ser un jaula de ardilla, imán permanente, reluctancia variable. Un motor servo puede ser brushless, puede ser motor paso a paso. Bueno, ¿qué tipo de motor yo espero o quiero manejar en mi proceso o en mi accionamiento? Y importantísimo, la intensidad nominal y la carga, ¿sí? Porque esto nos va a dar realmente el dato con el cual voy después a poder dimensionar el equipo, ¿sí? Una vez que selecciono qué equipamiento quiero, lo tengo que dimensionar. Y para dimensionar, los convertidores de frecuencia se dimensionan por corriente, ¿sí? Por la corriente nominal del motor o la corriente de consumo en carga. Por eso es importante saber la carga, ¿sí? Para saber si podemos trabajar a corriente nominal o tenemos que tener algún tipo de sobredimensionamiento por el tema del consumo que vaya a tener ese motor y el convertidor de frecuencia posteriormente a implementarlo. Control y rendimiento. Y acá hablamos un poquito de cómo vamos a manejar y conocer un poco la aplicación, ¿no? Si la aplicación va a demandar que tenga un control vectorial o un control de TC, o simplemente podría llegar a trabajar en un control escalar de un convertidor de frecuencia, y la curva de carga, justamente por lo que habíamos hablado antes, de el control y el rendimiento, como para poder dimensionar acorde a la carga que vaya a tomar la aplicación, y es conveniente que esa curva de carga sea y se dimensione de acuerdo a la peor condición, que es cuanto más carga tiene, ¿no? Ahora vamos a ir desglosando uno por uno los factores de la instalación. Vamos a comenzar por las condiciones ambientales, ¿sí? Yo tengo una clasificación por temperatura ambiente, a 40 grados el 100% de capacidad, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta que, dependiendo de la familia o del equipamiento que yo selecciono, voy a tener que hacer un derrateo por temperatura, que me lo va a dar el catálogo del equipo que yo seleccione. Cuando hago el dimensionamiento, voy a tener en cuenta, una vez que ya seleccioné qué equipo quiero, cuando lo dimensione, voy a tener que tener en cuenta que si trabajamos a mayor temperatura o a mayor temperatura que la que dice el catálogo del equipo, vamos a tener que hacer un derrateo. Y lo mismo con la clasificación por altura. Si nosotros trabajamos con un convertidor, con cualquier convertidor de ADB que ustedes operen, ahí sí no va a cambiar. En familias, todos los convertidores de frecuencia, después de los 1000 metros de altura, van a tener que efectuar un derrateo por altura. El derrateo es 1% por cada 100 metros que se incrementen arriba del nivel del mar, por arriba de los 1000 metros de nivel del mar. Otra de las condiciones ambientales que tienen que tener en cuenta, y lo que les decía antes, por ejemplo, si tengo una sala eléctrica o si tengo un espacio en un gabinete o lo quiero colgar en la estructura propia de la máquina y dejar directamente el convertidor de frecuencia al aire libre, colgado al aire libre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sin envolvente, por decirlo de una forma más técnica. Tengo que tener en cuenta a ver qué grado de IP quiero, ¿no? Porque a ver si a mí me conviene por ahí, en vez de poner un gabinete, directamente colgar el convertidor de frecuencia en la estructura de la máquina, pongo un convertidor de IP55 y listo, y me olvido, me alcanza. Pero bueno, eso lo tengo que evaluar. Cómo son las condiciones de la envolvente que necesite, dependiendo de las condiciones de nuestra planta. Si es una planta, si la máquina quiero colgar en la estructura de la máquina un convertidor de frecuencia para que me opere la bomba, y es un laboratorio, bueno, por ahí no necesito mucho grado de IP. Por supuesto que no tiene que ser un área de segura, porque bueno, allá ahí entran a trabajar otras cosas y
otras restricciones, ¿no? Pero bueno, no tiene mucha suciedad el ambiente ese. Pero si yo lo quiero hacer trabajar en un ventilador, en una planta de cemento, bueno, la situación es otra. Entonces hay que tener mucho en cuenta, digamos, cómo lo voy a hacer operar y determinar un grado de IP correspondiente. Sabemos que el primer número tiene que ver con el tema de los sólidos y el segundo número del código de IP tiene que ver con el tema de la humedad. ¿Sí? Uno es sólidos y otro es humedad. Entonces seleccionar el grado de IP que mi requerimiento o mi situación o mi instalación, mi ambiente, mi situación ambiental de instalación del convertidor lo requiere de esa manera. Por último, tenemos la interfaz que tiene que ver con el usuario. ¿Y acá qué tengo que tener en cuenta? Bueno, a ver, tengo que tener en cuenta, voy a necesitar un panel, la interfaz con el usuario va a ser directamente con el convertidor de frecuencia en un panel, o voy a tener que poner una PC porque lo quiero manejar con un sistema SCADA, o voy a tener que asociar a mi accionamiento un HMI, entonces por ahí no requiero del panel. Hay muchas opciones en lo que se corresponde a los convertidores de frecuencia. Por default todos vienen con un panel, pero ustedes pueden prescindir de ello. Y acá también es importante saber, por ejemplo, si van a necesitar un accesorio de panel en puerta del gabinete. Pero bueno, si van a trabajar con un HMI, no van a hacer falta que los paneles estén en la puerta del gabinete, entonces no lo requieren. Tienen que ir pensando un poquito de cómo va a ser la instalación y el requerimiento, como para pensar en todos los opcionales que tienen que ir pidiendo, como para que no se lleven ninguna sorpresa después que les esté faltando algún componente. Y después el tema de la comunicación. Los convertidores de ABB responden a cualquier comunicación de bus de campo. No se van a encontrar una comunicación de campo que ustedes no pueden hacer trabajar con un convertidor de ABB. Lo que sí tienen que tener en cuenta, más allá de que ya vienen con comunicación embebida, no vienen con los N protocolos de comunicación embebida. Y si tienen que trabajar con algún protocolo que no son los que trae por default, tienen que tenerlo en cuenta porque tienen que pedir el módulo asociado a ese protocolo de comunicación, ¿sí? Entonces, también otra de las cosas que no tenemos que preguntar es, ¿va a tener comunicación con un PLC o con un SCADA, sí o no? Y después la otra también que digamos, entraría acá o no, pero también tendrían que tener en cuenta qué quieren, digamos, censar, qué quieren monitorear. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren monitorear las temperaturas del motor que vengan a través de unas PT100 o vengan a través de una PTC, tienen por ahí y tienen toda una lógica asociada a un PLC que viene por cableado duro, por ahí las entradas analógicas digitales que vienen por default en el equipo no les alcanzan y tienen que acceder a algún módulo de extensión de I/O. No va a haber ningún problema, normalmente seguramente el convertidor de ABB los va a poder acompañar sin ningún problema en la solución que estén buscando, pero son cosas que tienen que prever. Si van a usar varias entradas porque lo tienen asociado a un manual automático y ese automático no viene por comunicación y viene por cableado duro de un PLC, tienen que tener en cuenta que ya van a asociar bastantes digitales, entradas digitales a ese control y no les van a quedar muchas libres. Si quieren poner un botón de reset del equipo en la puerta del tablero o mismo quieren cablear el reset a un PLC, es muy flexible, pero a la hora de seleccionar el equipamiento tienen que tener en cuenta si van a necesitar un módulo de extensión de I/O o no. Y tiene que ver todo con el tema de la interfaz. En esta idea de interfaz tienen que pensar con todo lo que va a interactuar ese convertidor de frecuencia y todo lo que van a necesitar para que el convertidor de frecuencia interactúe con el medio de su proceso y de su accionamiento por completo. ¿Para qué? Para que no se den cuenta después cuando están haciendo la puesta en marcha que tendrían que haber pedido algún módulo más porque se olvidaron de pensar en algo que tenía que manejar el convertidor y no lo tuvimos en cuenta.
Bueno, acá tengo un resumen, pero ya esto lo acabamos de charlar todo, así que vamos a seguir adelante. Entonces, hasta el momento hablamos de lo que sería todo asociado a lo que sería el, la selección, no, o sea, lo que vendría asociado a la selección del equipo. A ver, ¿qué drive yo voy a utilizar? Voy a utilizar el AC880, el AC580, voy a seleccionar el convertidor de frecuencia que mejor aplique para mi accionamiento mecánico, el accionamiento de potencia en nuestra planta. Y ahora, una vez que hago la selección del equipamiento, tengo que hacer el dimensionamiento. El dimensionamiento de qué calibre de convertidor de frecuencia voy a utilizar. Entonces, vamos a empezar a revisar un poquito. Yo, por ejemplo, acá tengo extractos del catálogo de una CS580. La CS580 es el convertidor de propósitos generales que tiene ABB. Con este convertidor nosotros podemos barrer, les diría sin mucho temor a equivocarme, el 85% de las aplicaciones que hay en una planta. Obviamente que pueden ser más o menos dependiendo de qué segmento estemos hablando de industria, pero normalmente se pueden barrer muchísimas aplicaciones en nuestra planta con este equipo. Entonces acá en el catálogo ustedes ya tienen, digamos, como una guía de selección, ¿no? Empieza identificando la tensión de alimentación, acá les va a dar, en el catálogo ya van a tener un recordatorio de estos pasos que yo les estuve comentando. Por supuesto que recién en la charla que tuvimos fuimos mucho más profundo, pero tienen como una guía para que no se olviden de los pasos que tienen que ir recorriendo. Y el código del equipo, todos los convertidores de frecuencia de ABB van a tener que, tienen el nombre de la familia al comienzo del código del equipo, luego el código que identifica el tipo de fabricación, si es para colgar en gabinete, si es un módulo para integrar en gabinete o directamente, por ejemplo, el 07 es el gabinete completo ya protocolarizado que viene desde la fábrica de ABB completamente armado. Luego tienen la corriente, que este convertidor de frecuencia opera en forma nominal, el valor de tensión y luego cuando ya empiezan a aparecer acá los signos más son las opciones que pueden tener. ¿Sí? Pueden tener muchísimos tipos de opciones en cuanto a módulos. Bueno, y otra cosa que también hay que tener en cuenta en la interfaz que no se las mencioné, por ejemplo, si ustedes tienen que trabajar con un módulo de feedback del motor, de realimentación del motor, un encoder o un resolver, ¿sí? Un ENDAT. Si ustedes tienen que trabajar con ese tipo de soluciones, no va a haber ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo que quiero poner un convertidor de frecuencia en cierta bobinadora, o quiero poner el convertidor de frecuencia, bueno, justo en la bobinadora con el modo de control DTC, que es un modo propietario de ABB de cómo el convertidor de frecuencia optimiza el flujo magnético en la máquina eléctrica en el motor y hace que el funcionamiento, la performance de ese motor sea muchísimo, muchísimo mejor que en el control vectorial y hace que sea muy precisa. En algunas aplicaciones de bobinado podemos trabajar sin la necesidad de realimentación de motor, ¿sí? Lo que llamamos sensorless, sin los sensores. Ahí por ahí no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo en grúas, que también normalmente necesitamos trabajar con un tipo de realimentación en la parte de lizaje, yo quiero poner un convertidor de frecuencia para el lizaje de una grúa, bueno, voy a tener que tener en cuenta qué realimentación tiene el motor, si va a tener un encoder absoluto, si voy a tener un encoder incremental, si va a ser HTL, TTL, si voy a tener un resolver, si va a ser láser, como para después poner el módulo y no llevarme ninguna sorpresa en la implementación y en la puesta en marcha del equipamiento. Bueno, todos esos opcionales que les estoy comentando los van a encontrar con un más y el código pertinente. Acá aparece un resumen de los que les acabo de contar, como para que les quede más claro. Familia de producto, construcción, corriente nominal que opera en el convertidor de frecuencia y voltaje. Esto es como se lee el código directamente en el producto.
En la familia 880 es lo mismo, van a encontrar que tiene el convertidor de frecuencia 880 con la construcción, la corriente y el voltaje asociado a la alimentación del producto. Entonces, a partir de la corriente nominal y a partir de la carga, van a entrar a los catálogos y lo que van a hacer es buscar en la columna de carga ligera nominal, carga ligera o carga pesada, el convertidor de frecuencia, el código, esto que vimos acá, exactamente este código que corresponde a la corriente que ustedes quieren manejar o a la potencia que ustedes quieren manejar en el motor, lo sacan del catálogo y así, una vez que tienen seleccionada la familia, dimensionan el convertidor de frecuencia de acuerdo a la corriente que tiene de carga esa aplicación y la tensión de trabajo y si va a tener que trabajar en pesado, nosotros lo operamos al 150% de la carga nominal, en liviano al 110% y si no en la nominal, digamos, al 100%. Van a poder hacer el dimensionamiento del convertidor de frecuencia. Para ayudarlos con esto, porque bueno, ABB tiene bastantes familias, nosotros trabajamos siempre con convertidores de frecuencia para aplicaciones, no tanto para un convertidor de frecuencia para determinada corriente o para determinado valor de potencia, sino para qué aplicación. Es muy importante que identifiquemos la aplicación. ¿Por qué? Porque vienen un montón de funcionalidades asociadas a la aplicación que no solamente nos van a dar, digamos, todas las ventajas de trabajar con la variación de la velocidad de ese motor, sino que nos van a proporcionar un paquete de funcionalidades que nos van a hacer trabajar mucho más óptima nuestro accionamiento, nuestro proceso o nuestra aplicación en la cual estemos haciendo la inversión del convertidor de frecuencia. Entonces, les recomiendo que revisen o que nos consulten todas las familias que hay y los convertidores de nicho. Por ejemplo, hay convertidores para lo que es el HVAC, hay convertidores para lo que es bombeo, hay diferentes softwares para lo que es bobinado, decantadoras, grúas, bombas de extracción de petróleo. Hay un montón de softwares, de paquetes que vienen con el convertidor de frecuencia, en los cuales el seleccionamiento de la familia les va a producir unas ventajas adicionales, no solo en poder variar la velocidad del motor, sino en un montón de funcionalidades que les va a traer. Para poder facilitar esta selección, nosotros tenemos herramientas. Tenemos una herramienta web que se llama Drive Selector. Ustedes ponen en Google Drive Selector y esto les va a permitir seleccionar qué familia de convertidor tienen que utilizar para su aplicación muy fácil. ¿Sí? Es un wizard, es algo muy intuitivo de hacer y automáticamente la página les va a ir preguntando lo que necesita saber como para poderle dar la familia que más le conviene utilizar para esa aplicación. Después, que esta es la página del selector que les comenté recién, ¿sí? Ustedes ponen en Google, pero igualmente yo ya les paso el link acá, esto lo van a tener en video, como para que lo puedan consultar. Esa es la página web con la cual pueden entrar, les va a ir haciendo una serie de preguntas, van a ir recorriendo los diferentes estadios hasta llegar a la selección de la familia de convertidor de frecuencia que vayan a utilizar. Luego, los que tienen otra herramienta, los que estuvieron en la charla de eficiencia energética, yo les expliqué un poco más en detalle o les mencioné, porque no entré a explicar cómo se utiliza la herramienta. Después, si en algún momento a ustedes les interesa ver todas las herramientas, todos los que les estoy mencionando acá, y muchas herramientas más para trabajar con los convertidores de frecuencia son de uso gratuito, ¿sí? No tienen que pagar absolutamente nada, las descargan gratis desde internet. En las que se tengan que conectar, por ejemplo, la herramienta de programación del convertidor de frecuencia, con la cual nos tenemos que conectar al convertidor, no tiene ningún cable especial, es un cable USB que lo compran en cualquier lado, ni siquiera lo comercializa ABB. Entonces se descargan gratis las aplicaciones de nuestras páginas y
se utilizan cables estándar USB para conectarse en el caso de que se tengan que conectar físicamente, porque después van a ver que también tienen aplicaciones de celular para que se conecten vía Bluetooth. No, hay un montón de herramientas. Si les llega a interesar que hablemos de herramientas de interacción con estos tipos de equipamiento, no solo de dimensionamiento de programación, sino cómo interactuar en diagnósticos y demás, en demás issues o en demás alternativas de interactuar con este equipamiento, por favor díganos en la encuesta o en las preguntas que podemos llegar a realizar alguna charlita correspondiente al manejo y todo el portfolio que hay de aplicaciones para interactuar con un convertidor de frecuencia en forma gratuita. Acá lo que van a ver es una página que ponen en Google Energy, bueno, o en cualquier buscador web, no tenemos que usar uno en particular, ponen Energy Save Calculator y les va a direccionar a esta página con la cual pueden trabajar con el Energy Save Calculator en forma web, sin descargarse nada, directamente en la página web, o pueden descargar al celular en Android o en iPhone la aplicación, y acá lo que hacen es hacer un dimensionamiento del convertidor de frecuencia, pero a través de un análisis de eficiencia energética. ¿Sí? En vez de en la otra página, que era el selector que les mencioné antes, se los va a seleccionar de acuerdo al motor, a la aplicación, al segmento, acá lo van a hacer a través de preguntas que tienen que ver con la eficiencia energética. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué resultado van a tener? Lo mismo, les va a seleccionar un convertidor de frecuencia y también se los va a dimensionar, le va a decir el código exacto de utilización de ese convertidor. Y por último les quería mencionar una aplicación para dimensionamiento que es muy completa, ténganla en cuenta. No es difícil de utilizar. En el caso de que tengan algún inconveniente, por supuesto, nos pueden llamar o podemos hacer alguna capacitación. La herramienta se llama DrySize. Esta herramienta DrySize lo que tiene también de bueno es que trabaja en conjunto con los motores. Van a poder dimensionar tanto el motor como el convertidor de frecuencia. Tienen un montón de opciones acá. Pueden setear las condiciones ambientales. Pueden setear las velocidades de la máquina eléctrica, si es del motor es de 2 polos, 4 polos. Van a poner la carga, ¿no? Van a poder poner un montón de información de la aplicación, y en base a esa información lo que les va a traer es el código exacto de un convertidor de frecuencia y, en el caso de que lo requieran, también el código de un motor que pueda trabajar sin ningún problema con esa aplicación y con los datos que le hayan cargado. También pueden trabajar con un motor existente. Si ustedes acá, en vez de decirles que les seleccione el motor, le dicen, no, yo quiero, digamos, dimensionar un convertidor de frecuencia para un motor que ya tengo existente, les va a dar una grilla para que carguen los datos de la chapa del motor, que ya tienen en forma existente, como está acá, y les va a traer el convertidor asociado a esa aplicación y específico para que trabaje en las condiciones que cargaron y con ese motor. O sea, esto es muy preciso. De hecho, ustedes también, además de poner el ciclo de carga acá en segundos, pueden entrar a otro lugar como para dibujar una curva de ciclo de carga específica para el caso de centrífugas y aplicaciones que son un poco más complejas y queremos simular exactamente el ciclo de carga que tenemos en la realidad. Lo podemos hacer acá. Y una de las cosas que también está muy buena de esta aplicación es que nos va a dar la simulación de cómo va a quedar funcionando la aplicación en corriente, en temperatura, en carga, y también nos va a dar la gráfica de lo que corresponde a la generación de armónicos. Ustedes saben que cuando trabajamos con un convertidor de frecuencia no podemos evitar generar algunos armónicos en la línea. Entonces, si ustedes quieren hacer una evaluación de cómo va a impactar la generación de armónicos, lo pueden hacer también con este software, ¿sí? También es de uso gratuito y lo pueden descargar desde la página de BB sin interactuar en absoluto con nosotros. Bien, hasta aquí llegó mi presentación. Este es mi correo electrónico. Mi nombre es Diego Mónaco, como ya les había dicho antes. Nos pueden consultar.
Desde ya, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron, por el tiempo que pudimos compartir juntos. Muy agradecido por ello, y les dejo un saludo grande y hasta la próxima charla donde nos encontraremos juntos de nuevo. Que Bueno, tengan un muy buen final del día.